Bueno, pues muy buenas tardes a todos los asistentes. Una vez más tenemos un evento con motivo del Congreso General Universitario de la UACM. Con este evento, la ponencia del doctor Enrique Dussel, Universidad y Educación Crítica. Con este evento cerramos la primera etapa del Congreso General Universitario, que es sensibilización de toda la comunidad. En ese sentido, hay que estar pendientes de las siguientes actividades que se vienen en este mes. Se van a abrir los talleres para discutir esta cuestión que es lo que trata este congreso, que es la cuestión de lo académico administrativo, y pues bueno, hay que estar pendientes. El doctor Enrique Dussel es académico de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y de la UAM. En ese sentido, hemos convenido que ese sea su currículum el día de hoy para que nos dé su conferencia. Antes de darle la palabra, quiero leerles unas líneas pensando pues, en esta participación que nosotros debemos de tener como miembros de la comunidad de la UACM. Ya que estamos aquí, preguntémonos la intención y el querer de nuestra estancia en nuestra universidad. No nos engañemos, no simulemos, no pretendamos la espera de algo mejor. Es la comunidad la que hace a la UACM. A veces creemos que lo mejor viene de afuera, es externo y nos ponemos a esperar. Espera, que significa estatismo hacia algo proveniente de afuera, en beneficio de uno mismo. Toda la vida esperamos, no hacemos nada. Cuando llega a suceder aquello que esperábamos y no resulta ser lo que deseábamos, reprochamos, renegamos y volvemos a esperar. Muchas veces dejamos de hacer cosas por una responsabilidad innecesaria que ni siquiera es de nosotros, pero la adoptamos. Probablemente ni siquiera nos comprometemos con nuestros sueños, nuestras utopías, nuestros placeres, y mucho menos con el acto de realizarlos y llevarlos a cabo. La dejadez obedece a un no querer ser partícipe de nuestro entorno, no querer colaborar en el enriquecimiento ajeno, ni tampoco en el propio. Tal vez es no sentir de verdad las ganas de un hacer en común. Ya no cargamos la desidia porque ella nos carga a nosotros. Cuando nos asumimos partícipes de un proyecto de universidad, en este caso la UACM, buscamos lo que queremos, logramos objetivos que se configuran colectivamente. Nuestra asunción quiere el beneficio de todos, ya no seamos estáticos. El querer es dinámico, es la acción pensada que se lleva a cabo congruentemente. No es lo mismo querer la nada a no querer. Quienes han querido realizan el ejercicio de asumir su pensar y su hacer congruentes. Llegó la hora de nuestra participación, llegó el momento de tomar decisiones y de apropiar nuestro pensamiento y palabra. Ha llegado el día de crear conocimiento, de crear nuestra universidad. Hay que despegar la lengua del paladar y comenzar a nombrar las cosas, a crearlas y a significarlas. Encontrarnos con el otro que creemos extraño, encontrarnos con nosotros mismos porque también nos creemos extraños. Y después de tantos encuentros y quizá también desencuentros, veamos que estamos siendo uno mismo pero con diferentes manos. Porque la UACM somos todos, porque la UACM somos nosotros. Porque cuando se apropie la UACM se dirá nuestra UACM. Gracias. Primero vamos a ver la acústica, porque para que no sea demasiado fuerte y retumbe. Yo siempre pregunto a la compañera del fondo, ¿está escuchando bien? Bueno, me da mucho gusto estar aquí y tenemos tiempo. Por lo menos me han dado un cierto tiempo. Entonces sería bueno pensar algunas cosas que no se está muy habituado, porque sobre la teoría de la universidad pues, no hay tantas cosas que a veces nosotros accedamos. Me ha dado a mí en concreto
comenzar a ser profesor universitario hace muchos años, en el año 66, del otro siglo. Entonces, tengo bastante experiencia, pero además, antes que eso, pues también, porque hice un colegio secundario y una prepa de una universidad, entonces uno vivía un poco ya el ambiente universitario desde mis 12 años, y después me ha dado en deambular en cientos de universidades de prácticamente todos los países europeos y como 20 estados norteamericanos y en toda América Latina. Entonces tengo bastante experiencia y he vivido también un proceso muy interesante de reforma de una universidad allá por los años 70, que fue muy interesante. Entonces, me gustaría exponer algunas ideas, pero después sería bueno de entrar a una especie de diálogo, preguntas, respuestas y ir planteando temas. Yo querría hablar de dos cuestiones, sobre la universidad como tal y algo sobre su organización y distintos tipos de organización, y después también sobre el contenido mismo académico, porque se me ha pedido hablar algo sobre una pedagogía o una enseñanza crítica. ¿Qué significa eso hoy en América Latina, en México? Entonces me gustaría empezar muy lentamente y de muy atrás. Primero, ¿qué es la universidad? La universidad es una institución que transmite el saber de un pueblo a las nuevas generaciones al más alto nivel. Eso es la universidad. Las nuevas generaciones deben aceleradamente aprender la tradición de su propio pueblo, que a veces tiene, y de hecho el nuestro, y todos, miles de años. Y por lo tanto el joven, pues no sabe de qué la humanidad ha ido poco a poco acumulando, y su propio continente cultural como América Latina, y su país como México, o una región como el Distrito Federal. De tal manera que hay que comunicar en muy poco tiempo, 4 años, 3 años, 5 años, para el bachillerato, licenciatura, un conocimiento de miles de años. De ahí entonces que no sea fácil. Siempre las instituciones de este tipo contaron con gente que sabía. El Calmecac, entre los nahuas aztecas, contaba con los sabios, los tlamatinis, que sabían muy bien las tradiciones del pueblo, el modo de organización política, la geografía aún para los contactos mercantiles, los distintos grandes tratados. Había muchos tratados que había que aprender. Uno de ellos, por ejemplo, muy importante, interpretación de los sueños. Eso lo creó Freud, era algo muy tradicional. Y entonces había que saber los grandes ritos y también la sabiduría más abstracta. También las matemáticas, la astronomía, la medicina, no solamente por hierbas tradicionales, sino por terapias que ellos conocían de alto nivel. Quiere decir entonces que eran sabios, que en muy poco tiempo lograban dar a los estudiantes conocimiento de todas las tradiciones, que es decir, con 24 o 25 años un joven ya pasaba a ser alguien que sabía de lo que se tenía como tradición en ese pueblo. Ha habido en todas las grandes culturas grandes centros universitarios.
a veces algunos descomunales. En el Valle del Ganges, allá por el VIII siglo, había más de 30.000 estudiantes que estudiaban budismo, sabían de memoria los grandes textos, la lógica, la sabiduría budista, pero también todo se sumaba, como digo. Era también la matemática, la geografía, la astronomía, la medicina, todo se estudiaba de una manera conjunta, porque después se distribuían entre miles de aldeas. Las más famosas de estas escuelas fueron las de los mandarines en la China. Llegó a haber 200.000 mandarines en la China. Era de paso una burocracia interesante, bastante secular, porque los chinos no tenían propiamente un pensamiento teológico, no tenían iglesia, no tenían sacerdotes, y los grandes sabios, los mandarines, tenían que hacer estrictísimos concursos. Se cuenta de anécdotas de algunos que habían durado de años y años, y cuando fue al examen cometió un error, se olvidó un punto en uno de los ideogramas chinos, que son muy complicados. Pero vino un pequeño mosquito y se posó justo en el lugar que tenía un punto, y por milagro aprobó el examen. Y entonces él lo agradeció, que cuando vio el texto, el mosquito voló y dice: me salvé, a tal punto era estricto el trabajo. Y estos mandarines de por vida dirigían la sociedad, siempre con fama de extremadamente justos, aunque eran en parte una aristocracia, pero como ustedes ven, no como por herencia de sangre, sino por estrictos concursos. Y estos tenían que prepararse en grandes escuelas, donde el 10% aprobaba o menos, por lo tanto había escuelas de miles de aspirantes a ser, y ahí había tratados igualmente de la sabiduría china, ya mucho más abstractas que la de nuestros nahuas, aunque también los nuestros eran de buen nivel, en la China, en la India, y así fue también que entre los griegos surgieron estos centros de alto saber, podríamos decir. De los más conocidos es pues la Academia de Platón, que estaba organizada en torno a un gran maestro, pero eran cientos jóvenes que se organizaban en un local, vivían juntos, trabajaban las 24 horas por día, podríamos decir, porque dormían y se levantaban a la aurora y empezaban con sus clases de matemática primero. Platón exigía primero las matemáticas para todos también, así que eso ya siempre fue el terror para eso los estudiantes, y la lógica, y al atardecer recién se enseñaba la política. Ahora, era una vida, yo digo muchas veces, realmente ideal. Miren, si nuestros alumnos pudiesen vivir juntos todo el día, comer juntos, qué intensidad de debates, de asimilación entre aquellos muchachos de Atenas y los nuestros. No hemos avanzado mucho, casi, más bien hemos descendido en cuanto a métodos pedagógicos. Así también Aristóteles, cuando ya fue expulsado de la academia, puede decir que también siempre hubo política. Aristóteles era el mejor alumno de Platón, pero cuando se murió Platón, pusieron como jefe de la academia a Espeusipo, que era de una familia noble de Atenas, y Aristóteles, que venía de Macedonia, yo digo como de Chiapas, era un chilango pues que no funcionaba porque era provincial. Debo decir que Macedonia es muy parecido a Chiapas, las montañas, lo verde, todo aquello que también tenía Macedonia como Chiapas. Cuando llegué a Macedonia, la patria de Aristóteles, Estagira, iba yo en un bus, camión, y vi una estatua blanca y le pregunté al chofer: ¿y qué es eso? Dice: oh, es Aristóteles. Ay, me bajé, tuve 2 días en el pueblito, y entonces pensé en Chiapas. Dije:
llegó al Distrito Federal 20 años con el maestro, y cuando él debía dirigir la academia lo echaron y se tuvo que ir a Asos, que era un lugar enfrente de Turquía, y desplazado, como si dijéramos fracasado, y ahí con algunos expulsados de la academia hacían sus clases. Pero la historia tiene sus vueltas, porque entonces el rey de Macedonia, que se llamaba Filipo, llamó a el hijo de su médico, era hijo de médico, que se llamaba Aristóteles, y le dijo: ¿qué tal si es preceptor de mi hijo que tiene 14 años y es Alejandro? Entonces el desocupado de Asos, Aristóteles, se fue de preceptor del hijo de Filipo, un rey secundario del norte de Grecia, y lo tuvo 4 años ahí Alejandro, dándole todo el saber también de su cultura. Y Alejandro va a ser Alejandro Magno, puede decir que tuvo un buen alumno. Y además Aristóteles entonces volvió a Atenas, y en ese caso volvió a Atenas, yo digo, protegido por los soldados de Alejandro, yo diría los mariners de la época, y ahí ya nadie podía decir nada a Aristóteles, y él instaló el liceo al lado de la Acrópolis, dijéramos en el centro de Atenas, y ahí pudo dar sus clases, que fue el liceo, va a tener influencia 6 siglos, aunque la academia 8. Digo esto para pensar que había grandes instituciones que se propagaron por todo el este del Mediterráneo, y la escuela de Alejandría fue muy famosa y tuvo una biblioteca de millones de manuscritos, que por gracia a los árabes, al ocupar Alejandría en el siglo VII, la quemaron. La quema de la biblioteca de Alejandría perdió casi el 50% de la sabiduría antigua del Mediterráneo. Terrible. Claro que después van a venir los romanos y van a quemar también a Cartago, y otro 50% del saber del Mediterráneo también se va a perder. Es decir, miren, la vida es muy dura, y a veces las universidades también fracasan en cuanto a su herencia. Esta historia va a seguir en Bizancio, porque el imperio helénico se va a cristianizar, y Constantinopla va a ser la gran capital, una capital de casi 1 millón de habitantes, y ahí va a haber una enorme universidad con muchísimas cátedras, herencia de todo griego. Debo decir desde ya que nosotros no estudiamos ya lo que pasó en Grecia hacia el este, vamos a estudiar a Grecia hacia el oeste, y eso ya va a ser parte de mi segunda parte de mi conferencia o mi charla o mi diálogo de hoy. Lo cierto es que en Constantinopla, desde el siglo IV hasta el siglo XV, 1100 años, va a ser el centro de la cultura griega, y los árabes van ahí a aprender su cultura. Y por eso es que de Constantinopla, en el siglo VIII, Alepo va a ser un centro de estudio aristotélico, y Bagdad, desde el siglo IX, va a ser el centro científico más grande de todo el sistema antiguo. El sistema antiguo es la China, la India, el mundo árabe, el Mediterráneo. Bagdad va a ser el centro. Este es Bagdad que han destruido los bárbaros del siglo XXI. El señor Bush va a pasar una especie de Atila en la historia universal, un criminal, pero también en contra de la gran sabiduría. Bagdad fue durante 7 siglos, desde el 700 hasta casi 1400, bueno, los turcos lo tomaron en el 1276, centro de la cultura universal. De Bagdad se salía a la China, se pasaba por Kabul a la India, se llegaba a Alejandría y se llegaba a Constantinopla, y Bagdad era el centro del mundo. Europa completamente secundaria. Para que un europeo llegara a la China, Marco Polo, fue un récord olímpico. Y en cambio de Bagdad salían cientos de caravanas hacia la China, y había barrios árabes en las grandes ciudades chinas, y pasaron los árabes su matemática y astronomía a los chinos. De ahí que tenemos nosotros el número arábigo, viene de Bagdad, arábigo, 1, 2, 3, 4. Y además, por ejemplo, estudiamos el álgebra y no sabemos que álgebra
es el nombre del matemático Bagdad. Pues si le pusieron al álgebra el nombre en el siglo IX, y los europeos en el siglo XVIII recién tradujeron los textos casi 1000 años después que los árabes. Entonces, esto digo porque va dirigido a la segunda parte de mi conferencia, o mi charla. En el mundo árabe surgieron lo que van a ser las universidades tal como la entendemos. Eran centros donde los estudiantes vivían juntos. Si uno visita hoy una ciudad como Fez, en Marruecos, era una ciudad que tenía casi 500.000 de habitantes en el siglo X, XI, XII, y esa tenía grandes 8 escuelas donde había un patio un poco más grande que el centro, luego 3 pisos, los estudiantes vivían ahí, y ahí se estudiaba full time, como entre los griegos, todo el tiempo. Los estudiantes se internaban en sus colegios. Uno entra a uno de esos colegios de Fez. Ellos intercambiaban 1 kilo de azúcar por 1 kilo de mármol de Carrara trabajado. Porque tal era el valor del azúcar allá por el siglo X. Y entonces eran unos colegios universitarios, diríamos, fastuosos, que hoy los ve uno, de un arte maravilloso, que estaban en medio de la ciudad de Fez. Y así estaban en Córdoba, la gran califato de Córdoba, donde estuvo Averroes y Maimónides, grandes astrólogos, matemáticos, filósofos, médicos, teólogos, los más grandes que existieron. Entonces, el mundo árabe es muy anterior a las universidades del mundo europeo latino. Y de las universidades árabes se organizó en el siglo XII recién la primera universidad europea en Bolonia. Voy a decir que llevan 4 siglos atrasados de los árabes, y 20 siglos de los griegos, y 40 siglos de los chinos. No crean ustedes que Europa fue siempre el centro. Y Bolonia fue la primera, después fueron surgiendo lentamente la de Praga, y después también Oxford, Cambridge, Salamanca, las grandes universidades, pero del siglo XIII, por influencia de los árabes, traduciendo el árabe al latino. Y entonces el mismo Tomás de Aquino pues enseñaba y decía el gran comentador de Aristóteles, y eso era Avicennas. Y Avicennas vivía al norte de la actual Siria, en una de esas repúblicas musulmanas que formaban parte de la Unión Soviética, cerca de Samarcanda, en Bújara, que uno no tiene idea por dónde, pero era bien entrado el mundo oriental. En esa Bújara había una biblioteca de 400.000 manuscritos. En esa época, Carlos Martel, en Francia, tenía una biblioteca de 80 manuscritos. 80 a 400.000, más o menos la diferencia entre los bárbaros feudales y el mundo árabe, que de paso nunca fue feudal, porque ellos iban de Marruecos hasta Filipinas, una sociedad urbana espléndida, ilustrada, en el sentido de la ilustración del siglo XVIII. Ellos fueron los primeros que distinguieron entre fe y razón, y que hacían los comentarios del Corán a nivel científico, lógico, como lo hará Europa en el siglo XVIII. En fin, esto para entender cómo fue aquello. Estas fueron las grandes universidades de la Edad Media. Y después de ahí mismo comenzaron a surgir las que van a ser de la Edad Moderna. Aunque, bien interesante, en el siglo XVI, la universidad más importante de Europa fue la Universidad de Salamanca, española, porque España fue el primer país moderno. Ni los españoles se la creen. Y cuando uno se los dice, ¿cómo si? Piensan en el franquismo, como si el franquismo fuera Salamanca. Tiene que ver, los españoles ni saben su historia. Pero de ahí salió todo el pensamiento que posteriormente se va a ir divulgando, y de ahí también las grandes disputas sobre la conquista, el sentido ético, si se podía o no conquistar estas tierras. Fueron las grandes discusiones, primero
filosóficas, teológicas. Las crónicas nuestros fueron grandes textos literarios, y el mismo Quijote, que fue 2 veces esclavo en manos de musulmanes en Marruecos. Cuando empieza el Quijote, dice: he recibido este manuscrito, y nombra un árabe. Entonces uno dice: ¿cómo? Para darle importancia a su obra, no dice que lo recibió un alemán que estaba en la Edad Media, sino que lo recibió de la parte más culta del Mediterráneo, que era el Marruecos, que era Libia, que era Egipto, que era el Medio Oriente. Ahí estaba el centro de la cultura universal, aunque los chinos ya habían empezado a despuntar y ya habían inventado el papel, y habían descubierto la imprenta en el siglo VIII, impreso papel moneda en el IX, descubierto todo el sistema heliocéntrico en el X siglo, habiendo medido la rotación en torno al Sol de todos los planetas, y sabiendo que no era circular sino ovoide, una cantidad de descubrimientos chinos muy anterior a Copérnico y a Galileo y a todos estos, que van a enterarse de los conocimientos chinos y los van a pasar como propios. Leonardo da Vinci, lo único que va a hacer, va a copiar textos que Eugenio IV, Papa en Florencia, recibe de los chinos. Recibe una colección de libros en papel, impreso en una gran enciclopedia china en 1313. Y entonces los europeos vieron que era un libro impreso en papel. Y 4 años después, Gutenberg descubre la imprenta. Descubre la imprenta, una pura imitación china. Y cuando uno toma los libros tecnológicos de los chinos y los compara con los dibujos, Leonardo da Vinci, el gran inventor que hace paracaídas, máquinas, entonces está copiando dibujos chinos. Lo único que Leonardo era un buen dibujante, nada más, no inventó nada. Y el Renacimiento parte de la China. Bueno, esto porque es la segunda parte de mi conferencia, que va a ser contra el eurocentrismo y la descolonización epistemológica, que es central. Pero la historia sigue, porque después de Salamanca, España cae en crisis en el siglo XVI al fin, y la universidad se traslada al norte de Europa. Va a ser Ámsterdam, provincia española, donde va a estar Descartes, Spinoza, grandes pensadores, y poco a poco va a entrar en juego París mismo, y luego Alemania, de tal manera que el siglo XVII y XVIII va a ser el fenómeno de la Ilustración, que ya está en manos de franceses primero, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc., la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, y esto va a influir en la Universidad de Berlín. Los grandes profesores los grandes intelectuales no eran profesores universitarios en el siglo XVII y XVIII. Muchos de ellos ni habían pisado la universidad. Leibniz no fue profesor, Descartes no fue profesor. Entonces, en Berlín se hizo una reforma de la universidad. Los von Harnack y también Schlegel y un grupo de gente, Kant es el que concibe la reforma universitaria de Berlín, donde el profesor tenía que ser investigador, y los grandes investigadores ahora empiezan a ser profesores, y la universidad, diríamos así, adopta a los grandes pensadores, que era una novedad. La reforma de la Universidad de Berlín va a pasar después a París, Oxford, Cambridge, Harvard, y va a ser la reforma universitaria que conocemos. La universidad actual fue en realidad concebida en Berlín, y ahí es donde el profesor es investigador y al mismo tiempo es la inteligencia más desarrollada de su propio pueblo. Por supuesto, todas las universidades públicas. Europa no conoce casi universidades privadas. Eso de universidades privadas es un excremento norteamericano, porque ni en Inglaterra hay universidades privadas. Cambridge y Oxford no son privadas, y la Universidad de Londres no es privada. Eso fue un invento liberal norteamericano que después viene a América Latina
y nos hacen creer cosas. La universidad pública hoy todavía es la única importante en Europa. En Alemania pues hay una o dos privadas que no tienen ninguna importancia, todas son públicas, lo mismo en Francia y lo mismo en gran parte en España, aunque ya se está contaminando. Es decir, nace la universidad moderna actual, organizada de muy distintas maneras. La universidad continental, alemana, francesa, es muy distinta a la anglosajona, que nace sobre todo en Inglaterra y después se implanta en Estados Unidos, pero mucho después que las nuestras. He sido profesor en Harvard, y ahí está el señor Harvard, John Harvard, con sus pies cruzados, estatua negra, y dice: John Harvard, 1636, la primera universidad de América. Entonces yo digo, estos de Harvard cometen cada error de historia que mejor sería que la fundaran de nuevo. Primero, ese joven que está ahí no es Harvard, no se conoce cómo era. Y en 1636, hacía un siglo que ya había existido en Santo Domingo un claustro de enseñanza de filosofía, en 1536, un siglo antes que Harvard, ¿no? Entonces ellos se creen que saben todo. Por ahora lo ganan en muchas cosas, pero ya hemos de atraparlo lentamente. El tipo anglosajón es muy como la Edad Media. Son college donde los alumnos duermen y van ahí mismo ya reciben sus clases en el college, y sobre todo al comienzo, y van a la universidad a tomar ciertos cursos, sobre todo de maestría o doctorado. Entonces es una diversificado. Además tiene la enseñanza por campus, donde la gente se separa de la realidad y vive un mundo universitario completamente abstracto. Y por eso que los profesores de la universidad de este tipo no toman casi contacto con la vida política y social, porque están en un mundo artificial del campus. Van de su casa a la biblioteca, a su clase, van a hacer deporte y vuelven a su casa y no tienen contacto con la realidad. Mientras que la universidad española, francesa, italiana y alemana y nórdica es una sociedad, es una universidad de la ciudad. Entonces el profesor va a la universidad y los alumnos, pero vuelve a la ciudad. Entonces hay un contacto con la vida política, social, lo cual tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Porque, por ejemplo, para un estudiante romper con los hábitos cotidianos le es casi imposible. Tiene que ir a lo de la tía porque es el cumpleaños, la abuela, tiene que hacer las cosas de siempre. Entonces le es difícil entrar al ritmo universitario de estudio 100%, 8 horas por día, todos los días del año, ¿no? Claro, cuando uno en un campo cerrado, ¿qué va a hacer? O se aburre o estudia, entonces estudia. Y los alumnos logran entrar a un ritmo que después, cuando vuelven a la universidad de ciudad, ya tienen su ritmo. Entonces llegan a un lugar y dicen: ¿qué piensa tengo? Tal, ponen su biblioteca, intenta tener silencio, si no tiene silencio pone una musiquita y se ponen a trabajar como era en el campo, y entonces logran eficacia. En cambio, el estudiante que está integrado con la casa, que hay ruido por todos lados, que no se puede concentrar, que sigue haciendo lo de antes, dura 1 horita, 2 horitas, 3 horitas mal, eso no es un estudiante universitario, es un problema, y entre nosotros mucho peor. Entonces hay que también ver cómo lograr dar al estudiante un ritmo, como tenían los mandarines y los grandes sabios budistas del Ganges y los alumnos islámicos en las grandes mastabas donde estudiaban, y los alumnos de Platón y Aristóteles. Esa gente se dedicaba durante años 100% y dejaba todo, y claro, le daba un ritmo de trabajo impresionante y sí asimilaban. Es decir, que vean, en estos puntos es lo que Rousseau, cuando se le pregunta en aquel gran concurso si la tecnología es realmente un progreso, Rousseau contestó que de ninguna manera, que el progreso moral no lograba la tecnología, más bien era impedimento. Es decir, hoy tengo la computadora, pero leer una página en la computadora lleva tanto tiempo
como leer una página en un manuscrito de Aristóteles en Atenas 4 siglos antes de Cristo. Leer una página bien leída no se puede leer más rápido. Y el que cree que va a tener un método de lectura rápido se engaña porque no entendió lo que leyó. Porque hay que leerlo despacito y bien. Entonces, no podemos hacerlo más rápido que hace 10.000 años. Y hay cosas entonces que suponen un ritmo que también es parte de la universidad. En América Latina las universidades son mucho más antiguas que en los Estados Unidos. Como dije, 1536 en Santo Domingo, 1541 en la escuela de Tiripitío, donde se organizó los estudios de los agustinos, y la Gran Universidad de México, 1553, y la de Lima, que son las primeras grandes. Va a haber 8 de ese nivel en América Latina. Hay como 50 colegios que dan bachillerato y maestría, pero son colegios que eran de los jesuitas desde 1623 por todo el continente. O sea, dense cuenta que cuando los Pilgrims llegan a Estados Unidos en 1620, prácticamente ha terminado la organización universitaria en América Latina, casi hasta hoy. Cuando ellos llegan, nosotros estamos ya instalados. Claro, después nos vamos a tener una larga siesta colonial y ellos nos van a sacar muchos kilómetros de distancia en este maratón que la llevamos bastante mal, pero al comienzo era muy distinto. Entonces, yo siempre digo, ustedes saben, o si no saben, se los quiero comunicar, el primer filósofo moderno se dice, porque no fue el primero, pero ellos dicen, Descartes estudió en un colegio jesuita en La Flecha, y al tener 13 años estudió un curso de lógica en un colegio al sur de París, y el curso que estudió fue de lógica, lo había escrito Antonio Rubio, un filósofo mexicano de la Facultad de Filosofía de México. O así que el primer filósofo de la modernidad fue alumno de un mexicano. ¿Por qué? Porque le llevamos un siglo de avance y aquí se había hecho grandes trabajos. En toda América Latina, en todos los países, había universidades de buen nivel, colegios, que eran filosóficos, teológicos, jurídicos y de medicina sobre todo. Pero también se hacía matemática, astronomía y demás como era en la época. Pues sí que tenemos una larga tradición. Esa tradición decayó enormemente en el siglo XIX. Las luchas de la emancipación destruyó casi todas las universidades. Se quemaron las bibliotecas, se cerraron muchas de ellos, muchos profesores pasaron a la cabeza de la emancipación. Rehacer todo eso va a durar todo el siglo casi. No va a haber universidad de buen nivel en América Latina en el siglo XIX, aunque haya intelectuales de los cuales ahora tenemos que empezar a rehacer su historia. En 1918 hubo un gran movimiento, se llamó la Reforma Universitaria de Córdoba, en el sur. Y ese movimiento fue de grandes huelgas estudiantiles. Mi padre era médico, murió hace tiempo, y él era médico en la Facultad de Córdoba, así que se acordaba de la reforma universitaria. Era muy joven, pero estuvo. Y ahí es donde se estudia y se trabaja para cambiar la estructura de la universidad. Ahí es donde se pidió por primera vez representación estudiantil y representación de los graduados también. Y entonces se democratizó la universidad, en este caso Argentina, y después va a pasar al Perú con Aya de la Torre, que va a ser uno de los grandes dirigentes en Córdoba, que va a pasar al Perú, va a fundar el APRA y va a pasar a Chile, y entonces se va a extender por América del Sur y hasta va a llegar a México, pero estamos en el 18, que para México era pues la gran revolución todavía dándose, pero fue la época en que después va a darse comienzo de nuestra Universidad Mexicana. En esos movimientos todos los órganos eran electos, nadie nombraba
la dirigencia universitaria. Y de ahí entonces apareció el término de la autonomía universitaria en la gran reforma universitaria de 1918, que nos aproximamos, entre unos 7 años estaríamos a un siglo de aquella reforma, que no como la de Berlín, que fue por el 1800, pero en otro sentido serían las grandes dos reformas, una mundial, porque Europa va a influenciar a todo el mundo, la de Berlín, y la nuestra va a influenciar la organización de todas las universidades de América Latina, la reforma universitaria. Fue la autonomía universitaria. Entonces hay que empezar a ver qué significa eso de la autonomía, porque se habla de la autonomía, pero a veces no es tan autónoma la universidad. Hablarán ustedes también, no yo solo, de la historia de las universidades públicas en este país, en México. Y lo que pasa es que es una autonomía relativa. Por ejemplo, UNAM tiene una junta de gobierno. Esta junta de gobierno se elige a sí misma, pero en el fondo viene muy atrás, de los 70 años. Y son puestos inamovibles. Y entonces ellos son los que nombran el rector. Entonces es un cuerpo semisecreto que da gran estabilidad, pero al mismo tiempo imposibilita cambios. La universidad ha comenzado a ser profundamente conservadora. Y lo digo con respecto a la UNAM, es una universidad conservadora, de clase media, de gente instalada en los 70 años, que ahora son 80, y que más o menos ha sido lo mismo. Y entonces ha habido, por suerte, una gran continuidad. Son las universidades con más continuidad en América Latina, porque después de 1810 no hubo más revoluciones, y entonces eso dio una gran estabilidad. Todos los demás países en América Latina han tenido violentas rupturas, y esas rupturas militares, muchas veces golpe de Estado, cambiaban los ministros de educación, rompían con la autonomía, imponían rectores, y hicieron grandes rupturas muy duras, pero al mismo tiempo permitieron a otro nivel grandes reformas, y no permitió esclerosarse un cuerpo estable, interesante, de gran nivel, porque le daba la estabilidad, pero inamovible, muy difícil de cambiar. Entonces habrá que pensar bien en cómo se concibe la organización universitaria. Yo creo que democratizar la Junta de Gobierno de la UNAM o de otras universidades es fundamental. Ahora, en otros lugares, sobre todo en la provincia, en el Estado de México, Guadalajara, Monterrey, cuando las universidades dependen de un Estado, entonces ahí muchas veces el gobernador es el que nombra los rectores, y entonces hay menos autonomía todavía, porque ni siquiera hay la estabilidad de una junta de gobierno. Así que ahí hay un tema a discutir, cómo se logra realmente la autonomía. Porque una cosa es la autonomía de la gestión de los recursos de la universidad, que eso más o menos está en todas partes, pero otra cosa es el nombramiento de todos los miembros de la universidad, empezando por el rector y después los directores o decanos o jefes y demás, que la autonomía exigiría a la comunidad universitaria nombrarlos.